Gracias por continuar con nosotros en 100% Noticias, en 100% Entrevistas. Estamos pues en este segmento de la red Activos. Estamos abundando semana a semana sobre temas de lavado de dinero. Y hemos invitado pues a la doctora nuevamente, pues Marta Patricia Molina. Ella es miembro de la red Activos y es abogada experta pues en temas de anticorrupción y Estado de Derecho. Gracias, doctora, por estar nuevamente con nosotros y queríamos ahondar un poco, doctora, sobre el tema de las organizaciones sin fines de lucro y la prevención del lavado de dinero o de activos, porque pues se han aprobado nuevas leyes sobre la regulación y control sobre lavado de dinero. ¿Qué relación hay, doctora, entre estas nuevas leyes que regulan el lavado de dinero con organizaciones sin fines de lucro? Porque hemos observado, doctora, que en las cancelaciones de personería jurídica siempre se está mencionando de que violaron leyes referidas al lavado de dinero. ¿Eso es así o no? Bien, Lucía, gracias por la invitación nuevamente. De entrada, la respuesta a la pregunta que me estás haciendo es no. Aproximadamente la ley 147, que era la antigua ley que regulaba las organizaciones sin fines de lucro, había tenido aproximadamente 30 años. Las organizaciones venían cumpliendo, además de otras normativas impuestas por el Ministerio de Gobernación y también la ley de antilavado. Todas esas regulaciones las venían cumpliendo. Las más de 6.566 organizaciones que, según el Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, dicen que son la cantidad de organizaciones existentes en el país. Entonces, todas esas normativas, estas organizaciones las venían cumpliendo de manera obligatoria, pero además venían cumpliendo todas las normativas y también regulaciones que le imponía el donante. El donante verificaba cada dólar que entraba, cada dólar que salía, cómo eran gastados, si llegaba a su beneficiario final, entre otros. Pero también estas organizaciones rendían cuenta a las personas, o sea, a los beneficiarios finales. Entonces, es ilógico que digan ahora, 30 años después de todo este funcionamiento que han venido realizando las organizaciones sin fines de lucro, vincularlas con el tráfico de armas, con el lavado de dinero y otros temas. Ahora, el 31 de marzo, si bien es cierto, se aprueba la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, que deroga en sí mismo a la Ley 147, hay que fijarnos en dos elementos importantes y que los debemos de analizar cautelosamente. Nosotros desde Reactivo, cuando obtuvimos la iniciativa de esta ley, la analizamos y desde que miramos estos dos elementos supimos a qué nos íbamos a enfrentar, o mejor dicho, a qué se iban a enfrentar las organizaciones sin fines de lucro. El primero de ellos enfatiza que el Estado de Nicaragua, como suscriptor del Grupo de Acción Financiera Internacional, debe de cumplir con la recomendación número 8 del GAFI. La recomendación número 8 del GAFI es la que hace referencia a las organizaciones sin fines de lucro. Y el segundo elemento que nosotros observamos con mucha cautela fue cuando dice que el Estado de Nicaragua debe promover leyes precisamente para que eviten que las organizaciones sin fines de lucro sean utilizadas para actos ilícitos como tráfico de armas y otros de carácter económico. O sea, desde la entrada está diciendo o vinculando que las organizaciones sin fines de lucro se dedican, ya sea para el tráfico de armas, el tráfico o el financiamiento al terrorismo o el lavado de activos, de entrada. Y yo después lo voy a explicar por qué. Entonces, cuando la iniciativa de ley hace referencia al GAFI, da a entender que la ley o es una exigencia del GAFI en sí. Por ejemplo, que le pasan toda la responsabilidad al GAFI y que es por el GAFI que Nicaragua está elaborando esta ley, que la Asamblea Nacional está elaborando esta ley. Y eso en ningún momento es cierto. El GAFI tiene 40 recomendaciones que constituyen el estándar internacional
es la base necesaria para que todos los países cumplan un objetivo en común en materia de prevención del lavado de dinero, en financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y el financiamiento al terrorismo. Y existen 4 niveles para cumplir estas recomendaciones. El primero de ellos, y es importante también que lo guardemos un poco en la memoria porque más adelante vamos a saber por qué. Primero de ellos del nivel es nivel cumplido, mayoritariamente cumplido, parcialmente cumplido y no cumplido. En este sentido, Nicaragua, de estas 40 recomendaciones, únicamente como país hemos cumplido con 7 recomendaciones de las 40. Parcialmente cumplido con 2, no cumplido con 1 y mayoritariamente cumplido con 1. Ahora, el GAFI también da seguimiento a estas recomendaciones y cómo lo hace. Observa cada país mediante algo que se conoce como evaluaciones mutuas y también seguimiento intensificado. Hasta la fecha, Nicaragua se ha sometido a 2 evaluaciones mutuas y a 5 seguimientos intensificados. Ahora, en el cuarto informe de seguimiento intensificado, el GAFI, ¿qué es lo que dice? Que la recomendación número 8, es precisamente la que hace referencia a esta nueva ley, fue recalificada y pasó de parcialmente cumplida, estábamos parcialmente cumpliendo nosotros, a mayoritariamente cumplida, lo que significó, lógicamente, en ese momento un avance en materia de lavado de activos. Ahora, el GAFI en ningún momento ha recomendado a Nicaragua que apruebe o que elabore una nueva ley. ¿Por qué? Porque el GAFI en ningún momento busca desalentar la existencia de organizaciones sin fines de lucro. Por el contrario, las protege y proporciona a los países elementos necesarios, herramientas importantes para que se desarrollen las organizaciones sin fines de lucro. ¿Y qué es lo que hace esta ley? Nosotros también pensábamos que iba a abordar el tema del lavado de activos, pero revisando bien, tal vez en 1 o 2 o 3 veces creo que el máximo que aborda el tema del lavado de activos. O sea, 1% se dedica a la prevención del lavado de activos de esta ley y el otro 99% de la ley es represora e inconstitucional. Con esta legislación, doctora, es prácticamente imposible el hecho de que pueda funcionar una organización sin fines de lucro en Nicaragua. Claro, porque en este momento lo que está ocurriendo es que cada una de estas organizaciones se va a desalentar, o sea, porque dice la misma iniciativa de ley que una vez que sea aprobada, o sea, ya se aprobó, ya se publicó, hay 30 días para que entre en vigencia esta ley. Entonces, las organizaciones sin fines de lucro que todavía quedan trabajando en el país van a tener esta cantidad de tiempo para analizar qué es lo que va a ocurrir con las organizaciones a futuro, o sea, qué es lo que va a pasar, porque si las organizaciones que queden en pie, porque después de toda esta tendalada de cerraderas arbitrarias que le ha agarrado a la Asamblea Nacional respecto a las organizaciones sin fines de lucro, entonces las que queden en pie, estas organizaciones van a saber que se van a someter a una ley completamente ilegal, arbitraria, confiscatoria y completamente es una ley inconstitucional. Entonces, lo que se espera con la entrada en vigencia de esta ley es que van a cerrar un sinnúmero de organizaciones sin fines de lucro que se dedican precisamente a temas de derechos humanos, a temas políticos y todo lo que no tenga que ver con represión. O sea, si las organizaciones sin fines de lucro se someten a la política que está desarrollando la administración pública Ortega Murillo, entonces posiblemente no les pase nada. Pero si ellos ya comienzan a abordar temas de derechos humanos, de seguridad alimentaria, y todos estos temas que han estado desarrollando las organizaciones sin fines de lucro, entonces inmediatamente se les va a aplicar esta ley que es completamente arbitraria.
Ustedes como Red Activos no pueden escribir o a pedir un tipo de aclaración al GAFI, presentar esta iniciativa de ley y hacerles ver que de alguna manera el régimen en Nicaragua está justificando esta ley basado supuestamente en cumplimientos que tiene que hacerle al GAFI. Yo creo que en su momento, no únicamente nosotros como reactivo vamos a escribir a los funcionarios del GAFI para informar lo que está ocurriendo en Nicaragua, pero tengo entendido que el GAFI ya sabe qué es lo que pasa a nivel interno y cómo se están utilizando las 40 recomendaciones del GAFI simplemente para criminalizar en esta ocasión a las organizaciones sin fines de lucro. Pero también es importante que otros miembros de la sociedad civil y también otras organizaciones que han sido perjudicadas, por ejemplo la CPDH, venga y también escriba al GAFI. Y ayer nosotros estábamos también abordando el tema de la CPDH, que es una de las organizaciones que arbitrariamente fue cerrada, y es que esta ley, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que va a ocurrir con todos los bienes que tienen las organizaciones en su poder? La ley es muy restrictiva y entonces eso lo que permite es confiscar. Y la confiscación está prohibida en la Constitución Política de Nicaragua. Y todo aquel funcionario público que incurra en confiscación, entonces va a tener que pagar con sus propios bienes. Esto a futuro va a tener que ser así, porque en la actualidad no se puede. Entonces, con esta ley, por ejemplo, no va a perjudicar a la CPDH porque fue ya cerrada, pero sí, en los otros cierres que existan, se van a tener que someter a esta ley confiscatoria. ¿Y qué es lo que va a pasar? Todos los bienes de las organizaciones van a tener que pasar a nombre a nombre o propiedad a otra organización igual. Entonces decíamos, ¿qué pasaría con los bienes de la CPDH si aplicaran esta ley? Entonces, estos bienes tendrían que pasar, por ejemplo, a una organización que haga lo mismo que la CPDH, que es defender derechos humanos. Entonces, tendría que pasar, por ejemplo, al CENIT. Pero nosotros también ya sabemos que el CENIT fue arbitrariamente cerrada. Entonces, no deja alternativa alguna. ¿Y qué es lo que permite esto? Entonces, al no tener a quién pasarle los bienes, o sea, a un CENIT o a una ANPDH que tampoco ya existe, entonces viene el Estado y todo esto lo confisca. En palabras pues más sencillas, lo roba. Esto es lo que va a ocurrir con la ley nueva que se acaba de aprobar. ¿Y si dan esos bienes a la Procuraduría de los Derechos Humanos? Bueno, va a ser lo mismo porque definitivamente la Procuraduría de Derechos Humanos en Nicaragua sabemos que no defiende derechos humanos a la ciudadanía nicaragüense. Es un arma más de la administración pública Ortega Murillo y posiblemente las organizaciones de derechos humanos que ya son inexistentes en Nicaragua van a tener que darle todos sus bienes a la Procuraduría de Derechos Humanos, que es lo mismo que dársela al Estado, que es el Estado represor. Entonces, las otras organizaciones que quedan en pie ya deben de ir pensando qué es lo que les va a ocurrir dentro de 30 días, aproximadamente. Muchas gracias, doctora, por haber estado acá con nosotros en el segmento de Red Activos, la doctora Marta Patricia Molina. Gracias, Lucía, por la invitación.